Lo que voy a presentar es un análisis con algunas estimaciones sobre el impacto de las vacunas, del proceso de vacunación, en el control y mitigación de la pandemia. ¿Cuánto ha contribuido a ese efecto, ¿no? Bueno, una cuestión básica de toda enfermedad, digamos, y por tanto que requiere la atención, es el daño que siempre generan, ¿no? Tanto, no solo a las condiciones de vida de las personas, también a nivel individual, sino también a nivel colectivo y a nivel social. Y desde simples afectaciones hasta riesgos graves a la salud, enfermedades crónicas o incluso riesgo de muerte, ¿no? La enfermedad del COVID-19 no está exento de esto, forma parte justamente de eso, esta es la mayor atención, por digamos, la rápida expansión que tuvo y la rápida propagación que tiene el virus, ¿no? Desde fines del 2020, menos de un año, y sobre todo durante todo el 2021, las vacunas se presentaron como una alternativa, un método muy eficaz para controlar estos efectos y estos daños a la salud. Y por ese medio también controlar y reducir, mitigar las afectaciones a las condiciones materiales de vida y bienestar. Me refiero tanto a las condiciones de vida de las personas como a las condiciones socioeconómicas, ¿no? La posibilidad de... digamos que ya en el 2021 tuvimos en el horizonte la posibilidad de volver a una normalidad, entre comillas, sin saber bien qué era eso, pero ya se nos abría el horizonte de eso. Ahora, después de más de un año de implementación de este proceso vacunal, se hace necesario, bueno, no creo que sea el único, digamos, muchos ya lo han hecho, de evaluar este tipo de impacto. ¿Qué impacto han tenido los programas de vacunación masivos en este control de daños de la pandemia? Lo que voy a presentar yo es básicamente primero unos datos a nivel global, dando un contexto de la pandemia a nivel mundial, para después analizar y estimar precisamente el impacto de la vacuna tomando como referencia el caso de Chile. Tomo el caso de Chile básicamente por el tipo de información que disponemos en Chile, se dispone en Chile, para poder hacer este tipo de análisis. Información a un nivel de desagregación tal que permite analizar específicamente y hacer modelos de simulación, por ejemplo, de cuánto es lo que impacta la vacuna en reducción de enfermedades, de las hospitalizaciones, de las defunciones, de la incidencia, etc. Y a un nivel de desagregación tal que permita hacer esos análisis. Lamentablemente en otros países, incluso en algunos países desarrollados, esos datos no están. Y el otro dato o no están disponibles o no tienen el formato para poder hacer estos análisis. Y el otro elemento importante es que Chile también es uno de los países que tiene más amplia cobertura de las vacunas frente al COVID. Eso hace interesante ese análisis, ¿no? Iniciamos con los datos generales de la pandemia, ¿no? La incidencia de los contagios. Y lo que tenemos que es, estos datos están hasta el 17 de marzo de 2022. Prácticamente se estaban casi 465 millones de personas contagiadas o de contagio, casos contagiados en todo el mundo, que equivale como al 6% de la población. Sin embargo, como vemos en la gráfica, esta incidencia, la proporción de casos, es muy diferenciada según grandes regiones y sobre todo regiones según niveles de ingreso. Usando la nomenclatura del Banco Mundial sobre países clasificados con altos ingresos, ingresos medios altos, etc., vemos que son los países de altos ingresos en donde se da la mayor tasa de incidencia de la pandemia, ¿no? También esto ocurre en Europa, en la Unión Europea básicamente, en Norteamérica y en algunos países de Asia como Japón básicamente, ¿no? Donde se concentra una alta cantidad de casos, ¿no? En el caso latinoamericano muestra también altos índices de incidencia, como vemos, ¿no? El caso de Chile es relevante porque vemos que tiene casi un 18% de la población ya habría estado afectada por el virus. El caso de México aparece muy bajo, pero eso es un claro signo del subregistro de los casos contagiados, ¿no? Que también hace complicado el análisis en ese sentido. La mortalidad por COVID-19
Es otro dato interesante a tomar en cuenta y repite básicamente lo mismo que decíamos anteriormente, es decir, es en los países más desarrollados donde se da mayor mortalidad y donde podemos decir también donde la pandemia ha tenido un impacto mucho mayor en términos de costos, ¿no? Y eso es algo que no siempre se señala, que tiene que ver con dos cosas. Uno, evidentemente, con las estadísticas, es decir, las estadísticas y los registros de los países más subdesarrollados, como África, por ejemplo, los países africanos, no están tan bien desarrolladas y tan completas las estadísticas como para tener toda la información. Pero también hay otro elemento importante que olvidamos, de que es una enfermedad que afecta básicamente al modo de vida occidental. Por su forma de globalización, su forma de movilidad, etcétera, ¿verdad? Su concentración urbana, alta concentración urbana, metropolitana, etcétera, el virus es mucho más efectivo para propagarse en estas zonas, ¿no? Y eso, ¿no? Siguiendo con los datos, el otro dato importante es la población plenamente vacunada. Cuando digo plenamente vacunada me refiero a personas que ya tienen el esquema completo de vacunación, ya sea con 2 dosis, en el caso, o dosis única, ¿no? Y nuevamente, evidentemente el avance de la vacunación es mucho mayor en los países desarrollados y esto es parte también de un elemento importante de crítica que se ha hecho a nivel mundial. Cuando me acuerdo a fines del año 2020, principios del 2021, se hablaba esto de cómo los países desarrollados habían acaparado gran cantidad de la producción de vacunas, de la venta y la producción de vacunas, y lo cual era un problema moral y ético muy grande, ¿no? Porque evidentemente dejaban en desamparo a amplios contingentes de población muy necesitada. Lo interesante es el caso de Latinoamérica, que tiene un alto nivel de vacunación, el caso de Chile, como decía, uno de los países que tiene más a nivel mundial, mayor cobertura, prácticamente ya el 90% de la población está vacunada con el esquema completo. El caso de México no está mal, digamos, está en un nivel 61%, que está ligeramente arribita del promedio latinoamericano y cercano al de Estados Unidos y otros países desarrollados. Sin embargo, sí está aún pendiente continuar con estos procesos, sobre todo con lo que es la dosis de refuerzo, ¿no? Que es en lo que están hoy día casi todos los países desarrollados, ¿no? En este contexto de la vacuna, cómo se ha ido evolucionando, nos interesa analizar, estimar los impactos de las vacunas en el control, en la mitigación de los daños de la pandemia. Y aquí se articulan 3 ejes o 3 factores que coadyuvan y se entrecruzan. Uno tiene que ver la evolución de la pandemia misma. Esto es la aparición de variantes y mutaciones del virus, que no todos los virus, no todas las variantes del virus se propagan de la misma manera y son igualmente dañinas, es decir, generan los mismos daños, la misma propensión a generar daños, ¿no? Sino que varían. Y eso hace de que también las vacunas, en fin, y las condiciones sociales vayan cambiando de la pandemia, ¿no? Por otro lado, la aplicación de este programa masivo de vacunación, que ya ha permitido a marzo del 2022 que casi el 60% de la población mundial esté vacunada, al menos con esquema completo, ¿no? Y una parte importante ya con dosis de refuerzo. Pero también a esto se agregan otro elemento importante, que son las desigualdades sociales y regional. Primero, la desigualdad regional a nivel mundial ya lo vimos. O sea, el virus la pandemia se concentra en mayor efectos en los países desarrollados, de más altos ingresos e ingresos medios altos. Pero también son los que concentran la mayor cantidad de vacunas y mayor nivel de protección. Pero también sabemos que dentro de esos países, por ejemplo, el caso de Chile, que es considerado uno de los países de ingresos medios altos, o de altos ingresos, no toda la población está igualmente protegida, sino que la desigualdad social frente a la misma pandemia y se reproduce frente al proceso de vacunación, lo cual hace que no todas las poblaciones o todos los grupos, los colectivos humanos dentro de las sociedades avanzadas estén igualmente protegidas. Por eso es interesante hacer el análisis en estos 3 planos, ir avanzando, disectando, digamos, qué está pasando en cada uno de estos planos. Lo primero es, bueno, aquí tenemos la tendencia general, vamos a ver paso por paso, de cómo ha ido la evolución de la pandemia en cada una de las etapas, digamos. Al inicio, la etapa en que estaba predominada la variante gamma, después la variante delta y actualmente la variante omicron. Y son las distintas olas
del virus, ¿no? De los casos. Y lo que ya sabemos, como en la variante Omicron, realmente la capacidad de contagio, de propagación del virus se multiplicó en forma exponencial, digamos. O sea, es realmente muy, muy superior a la que ya teníamos, sobre todo en el caso Delta, que era alta. A esta curva que teníamos de los casos le sumo ahora la curva de las defunciones. Y aquí se da el primer elemento interesante a tomar en cuenta. Durante la fase gamma y delta, sobre todo la fase gamma, en que todavía no había vacuna, era una ya alta incidencia de defunciones, digamos, ¿no? Ya en la etapa delta, cuando empiezan las vacunas, las defunciones empiezan a disminuir. Y esto implica, ya nos está indicando algo sobre el poder de la vacuna para controlar la enfermedad, sobre todo la muerte, ¿no? Sin embargo, en el caso del Omicron, que uno hubiera esperado que esto continuara bajando, aumenta las defunciones y vuelve a estar al nivel de la última ola de Delta. Y eso tiene que ver por la gran cantidad de casos que se generaron durante ese momento, en el caso Omicron. Entonces, ya vamos a ver con más detalle esto que estoy diciendo. Y a lo anterior le agrego ahora justamente lo que decía, cómo las vacunas se meten a terciar en este proceso y alteran y permiten hacer un análisis mucho más rico, a 3 bandas, ¿no? El dato de las vacunas hoy día llegamos al 57% de población vacunada con el esquema completo y básicamente empieza a operar, podemos decir, a partir de la segunda etapa de la variante Delta y toda la variante Omicron, es cuando tenemos la conjunción de altos casos con alta vacunación. Este salto tiene que ver nuevamente con datos de registro. A partir de estas fechas, en agosto, es cuando las bases de datos a nivel mundial empiezan a registrar los datos provenientes de China de vacunación. Entonces, evidentemente, hasta antes de agosto no se incluían, cuando se incluye, se da un salto, digamos, eran cerca de 700 millones de casos que se sumaron de la noche a la mañana en este caso, ¿no? Ahora, algunos indicadores básicos de la pandemia, bueno, la tasa de incidencia semanal, vemos cómo por etapa, cómo la tasa de incidencia evidentemente subió, saltó, prácticamente se triplicó respecto a lo que era en la etapa gamma y delta, en la etapa Omicron. Sin embargo, la letalidad se cayó casi en 8 veces, digamos, respecto al inicio y casi 4 veces respecto a la etapa de gamma y delta. Es decir, muchos casos, pero pocas muertes. Y para la conjunción de los dos hace que la mortalidad general no caiga tanto. A pesar de que cae mucho la letalidad, pero como son muchos casos, muy pocos mueren, pero como son muchos, aumenta también, es bastante alto el número de personas que fallecen. Ahora, lo interesante es entender esto, qué pasa con este aumento en los contagios, con esta reducción de la letalidad. Podemos decir que hay 2 factores. Uno es poner aquí, es la característica propia de la variante Omicron, que se propaga muy fácil, se contagia muy fácil, pero que es poco agresiva, digamos. Esa puede ser una hipótesis y por tanto genera poco daño, poca defunción, o es por efecto de la vacuna, que resulta altamente eficaz para mitigar los daños de la pandemia. Pero sin embargo, si fuera el segundo caso la vacuna, que es lo que sostenemos, básicamente en general se ha sostenido, hay una aparente paradoja, porque los datos nos van a mostrar es que la vacuna se muestra muy eficaz para controlar las consecuencias letales del contagio, pero no va a controlar el contagio mismo. O sea, muy ineficaz para controlar el contagio, pero muy eficaz para controlar las consecuencias. Entonces, esas 2 situaciones es algo rara, ¿no? Que no se daba con la variante Delta, básicamente. Y eso es lo que queremos analizar ahora para el caso de Chile. En el caso de Chile tenemos la información, va a decir, a partir de mediados o abril, mayo del año del 2021, el Ministerio de Salud de Chile da la información por grandes grupos de edad, cada 10 años de grupos vecinales de edad, la población que ha sido contagiada, población que ha sido hospitalizada, en caso UCI, y población que ha fallecido por COVID. Pero a su vez, esa información desagregada por el tipo de esquema de vacunación que tiene, sin esquema completo, con esquema completo y después incluso con esquema de refuerzo. Entonces nos permite, esa desagregación de la información, nos permite hacer un análisis mucho más detallado sobre los impactos específicos de la vacuna, que es lo que haremos ahorita, ¿no?
Bueno, aquí repito el cuadro, la gráfica de la tendencia de la vacuna y de la mortalidad en Chile de los contagios, y más o menos se reproduce lo que teníamos en el caso general a nivel global. Como con la tendencia Omicron, realmente se disparan los casos, las vacunas, bueno, llegamos ya prácticamente al 90%, antes de que, cuando inicia la etapa Omicron, en Chile ya más del 80% de la población estaba vacunada. Esto es importante porque permite ver cuál es el impacto real de Omicron en un contexto de alta vacunación, ¿no? Y vemos que los casos igualmente se aumentaron y las defunciones aumentan. ¿Por qué aumentan las defunciones? ¿Cómo la vacuna contrarresta o no? ¿En qué medida contrarresta el efecto de Omicron de los contagios? Los indicadores básicos sobre incidencia, hospitalización y letalidad y tasa bruta de mortalidad general. Todos estos datos están corregidos por las estructuras por edad, estandarizados por edad, para evitar lo que sabemos. Primero, que la vacunación no se desarrolló en forma homogénea en todas las edades, sino que partió por los grupos de edades mayores y empezó hacia abajo. Un caso importante, en Chile ya la población mayor de 6 años está altamente vacunada con esquema completo. Y ya está presentándose para el refuerzo. Ya en este año está dando refuerzo a niños de 8, 10, 12 años, ¿no? Eso. Lo que los datos nos muestran es lo que decíamos recién. Si se fijan bien, en la etapa Omicron, en la etapa Delta, la población sin esquema completo prácticamente casi triplicaba en incidencia, tasa de incidencia, a la población con esquema completo. Sin embargo, en la etapa Omicron la diferencia es mínima. No pasa a ser más allá del 4 o 5%. Es decir, es un dato importante. Sin embargo, en el contagio parece ser que Omicron, en el contagio en la etapa Omicron, las vacunas parecen no tener una eficacia para controlar el contagio. Sin embargo, lo que es hospitalización, es decir, UCI, también viene la hospitalización general, pero en este caso la UCI, lo que entran a cuidado intensivo, la tasa de hospitalización de personas que están contagiadas, que entran a UCI, prácticamente cae a la 10ª parte, ¿no? En el caso de Omicron, con los que tienen vacuna. También se reduce en el caso de los que tienen esquema, que no están con esquema completo. Pero lo relevante es esta caída. Realmente se desploman. Ahora, aquí tenemos estos dos efectos. Uno, el caso, cuando no hay vacuna podemos decir que el efecto directo de la variante Omicron reduce, pero en 1/3. Y a los que tienen vacuna lo reduce en 10 veces. Es decir, es mucho mayor el efecto la vacuna tiene un gran efecto en controlar el daño a la salud de la persona. Lo mismo pasa con la letalidad. ¿Cuántas de las personas que están siendo afectadas por el contagio terminan falleciendo por el COVID? Realmente se desploma la letalidad. Ahora, en el caso de la mortalidad, se da una cosa compleja, porque cuando hablamos de mortalidad se combina tanto la alta incidencia, donde no parece funcionar bien las vacunas en el caso de la variante Omicron, pero una baja letalidad. Entonces, por un lado, deberían aumentar las defunciones, pero por otro lado, disminuyen. El efecto conjunto es un incremento en la mortalidad, ¿no? que lo sabemos, pero no tan marcado como hubiese ocurrido de no haber habido las vacunas. Y esto nos da una idea interesante, ¿no? De cómo que lo vamos a ver acá más claramente con un modelo de simulación. El modelo de simulación es, hacemos una estimación de los volúmenes esperados de casos contagiados, de hospitalizaciones, de defunciones, en un escenario de ausencia de vacuna. Esto es, usando los indicadores para la población sin vacuna, la aplicamos a la población que ha sido contagiada, etcétera, con vacunas, ¿no? Como si no hubiese tenido la vacuna. Entonces, con eso tenemos un valor esperado, que es una estimación de cuántas personas habrían contagiado, cuántos de ellos hospitalizados, cuántos de ellos habrían fallecido en ausencia de vacunas. Y lo comparamos con lo realmente observado. Y eso nos permite tener una estimación de cuánto es lo que ha reducido o cuán eficaz ha sido la vacuna para cada uno de estos casos. Y lo que ya teníamos, en el caso de la etapa Delta, en el caso de las personas del contagio, en la etapa Delta, la vacuna permitieron reducir en un 50%
los casos. Es decir, sin vacuna habríamos estimado alrededor de 16.000 casos semanales. Con la vacuna llegamos a casi 8.000, o sea, en un 50%. Digamos que la eficacia de la vacuna es reducir en un 50% los eventuales casos de contagio. En el caso de la variante Omicron, sin embargo, esto se reduce 10 veces. O sea, solo es eficaz para el 5% de los casos contagiados. Es decir, reduce solo en un 5% los casos contagiados. Y esto es lo que ya nos daba antes. Pero esto ya es una medida, digamos, de un modelo que nos permite entender, digamos, situar uno de los puntos débiles de la vacuna frente a la variante Omicron. Pero también tiene los puntos fuertes, ¿no? Ahí. Este es el caso de las hospitalizaciones UCI, de cuidado intensivo. Estos son los datos esperados sin vacunas. Habríamos tenido 739 hospitalizaciones UCI semanales. Sin embargo, se reduce en un 85%. O sea, las vacunas permitieron reducir en un 81%, en un 80-82% el caso de personas con alta gravedad que requirieron cuidados intensivos por el virus. Y eso tanto en el caso de la variante Delta como Omicron. Y esto es importante, es decir, independiente de la variante, la vacuna se muestra altamente eficaz, ¿no?, para controlar los daños a la salud misma, aunque no al contagio. Y eso es un elemento importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al no controlar el contagio, los contagios se disparan. Y eso hace disparar todo lo demás. Pero se reducen, digamos, por esta alta eficacia de las vacunas. Y en cuanto a las defunciones, nos da algo similar. Las defunciones, estamos hablando del caso de Chile, son 550 defunciones diarias, semanales, perdón. En el caso esperado, en el caso Delta, suben a 878 esperada en el caso Omicron, pero la eficacia es que alrededor del 70-80% las vacunas permitieron reducir entre un 70 y 80% las defunciones causadas por el COVID. Y esto es un dato relevante en términos nuevamente de la alta eficacia que tienen las vacunas. ¿Sí? Frente al discurso antivacuna, por ejemplo, estos datos son apabullantes. Es decir, es cierto, no controla, la vacuna, no, en el caso de Omicron, no es capaz de controlar, no es eficaz para controlar el contagio, pero es altamente eficaz para controlar los daños del virus mismo, tanto los daños a la salud como los riesgos de muerte. Y eso es un elemento muy, muy importante. Aquí. Ahí está. Ahora, dicho eso, el último punto tiene que ver con la desigualdad social. ¿Cómo medir la desigualdad social frente al proceso de vacunación y frente al proceso de las pandemias, ¿no? Digamos, sabemos, y no es necesario aquí repetir lo que sabemos sobre el proceso, la desigualdad social frente a los procesos de salud, enfermedad y muerte. Eso es algo que ya hace más de 50 años se viene desarrollando en América Latina. Lo importante es cómo esto hoy día está operando en el caso de la pandemia. Bueno, para eso los datos para el caso de Chile. La gracia del caso de Chile es que permite, el otro dato importante, los datos que tenemos, ¿no? Entonces, no, es una base de datos muy rica para poder trabajarla, aunque requiere mucha paciencia para poder hacer tomar datos de uno y de otro lado. Por otro lado, el análisis a nivel de la información que viene en el caso de Chile, de las vacunas, de los casos, de las defunciones, etcétera, son casi todo a nivel comunal, que son los municipios. Ahora, la diferencia de Chile con otros países de América Latina es que los municipios primero son muy pequeños y son unidades homogéneas, socialmente muy homogéneas. Entonces, uno puede analizar la desigualdad social a través de una estratificación socioeconómica de los municipios. Y eso tiene mucha sustentación estadística y metodológica, porque los municipios, curiosamente, Santiago, en el caso concreto del área metropolitana de Santiago es una ciudad altamente segregada socialmente, de las más segregadas de América Latina y a nivel mundial, donde yo esto lo he trabajado desde hace mucho tiempo. Los municipios del Barrio Alto, que llamamos en Santiago el Barrio Alto, son 6, realmente ahí vive la clase alta, pero vive solo la clase alta. Ahí uno no encuentra pobres ni clases medias. Y en los municipios de estratos populares viven población con estratos, o sea, ahí tenemos los ingresos, no la diferencia de ingresos per cápita. Viven solo sectores populares, es decir, sectores de población con ingresos medios bajos o bajos, y no vive la clase alta ni la clase media.
Es muy difícil encontrar en una comuna popular una población de altos ingresos, salvo los narcos. Bueno, eso sí, pero el resto no. O sea, y eso marca la forma en que se han ido constituyendo los municipios en Santiago, que marca una alta segregación y que algunos han llamado incluso de una forma de apartheid social, ¿no? Ahora, eso permite, por otro lado, hacer, por tanto, la distinción por comunas de las condiciones de salud, de socioeconómica, de trabajo, de vivienda, de mil cosas, ¿no? Y funciona, digamos, metodológicamente. Bueno, aquí tenemos el avance del proceso de vacunación en el caso de Santiago, diferenciando por tipos de comunas. La primera, la más oscura, es las comunas del Barrio Alto. Esta primera etapa es con esquema completo. Esta última, que ya empieza en agosto del año pasado, es la dosis de refuerzo. Y la más cafecita oscura es clase media y la roja es sectores populares. Vemos que la diferencia social, la desigualdad social frente a la vacunación es altísima. Es decir, el Barrio Alto ya a mediados del año pasado ya tenía cerca del 70-80% de la población con esquema completo vacunado. Algo que recién ahorita está logrando los sectores populares. No solo eso, sino que la dosis de refuerzo ya está llegando al 90% de la población del Barrio Alto está con dosis completa y con refuerzo, con una primera dosis de refuerzo. Y algunos ya están incluyendo la segunda dosis de refuerzo, que ya empezó este año. De hecho, hay más proporcionalmente. En el Barrio Alto hay más proporción de población con dosis de refuerzo que en las zonas populares población con esquema completo. Esta diferencia. ¿Se dan cuenta? Esto marca claramente que algo pasa en Santiago, en Chile, con la política de vacunación, que reproduce la desigualdad social. Y eso nos permite hacer el análisis entonces del contexto de desigualdad. Genera una desigualdad, no solo en la vacunación, desigualdad en la protección que a través del gobierno y del Estado se da a la población. Si las poblaciones de sectores populares obviamente están menos protegidas frente al proceso, a la pandemia. Y si a eso agregamos de lo que ya sabemos de desigualdad social, que tienen las comorbilidades, por ejemplo, son mucho más comunes en las zonas populares, obesidad, presión alta, etcétera, ¿no? Diabetes, entonces las condiciones de los sectores populares es diferente a la de los sectores ricos. Y esto nos permite entonces hacer un análisis de la brecha, que con esto termino, una brecha de letalidad, es decir, el porcentaje en que la letalidad de las comunas populares supera a la letalidad de las comunas del Barrio Alto. Vemos que en la etapa de Gamma y Delta es pequeña la proporción, digamos, y tiene que ver básicamente porque en esos tramos, frente a Delta, es la eficacia de la vacuna. Sin embargo, en el caso de Omicron, la brecha es 50%, es decir, la letalidad en las comunas populares es 50% superior a la letalidad en las comunas del Barrio Alto. Y esto es exclusivamente por desigualdad social frente al proceso de vacunación. Es decir, esto es porque la población de las comunas populares no está igualmente protegida, sino muy menos protegida que las comunas del Barrio Alto. Con estos datos, y yo hice un modelo de simulación también de estimación, de cuánto serían la proporción de muertes evitables por este efecto de desigualdad social frente a la vacuna. Y llegamos que hoy día, en el caso de Omicron, prácticamente un tercio de las defunciones que ocurren en las zonas populares, en las comunas populares, habrían sido evitables si es que el programa de vacunación hubiese tenido el mismo avance en todas las comunas. Si hubiera tenido el mismo avance en las comunas y similar al de los comunas del Barrio Alto, prácticamente un tercio de las defunciones se habrían evitado. Y este es un dato relevante porque es un dato básico de política social. Es decir, esto es algo que uno sí puede achacar a responsabilidad de la forma en que se implementa una política social y una política pública, en este caso la política de vacunación. Esto era totalmente evitable. Y esto es algo que tiene que ver con la responsabilidad propia de los gobiernos en su turno, ¿no? Bueno, eso sería. Con esto termino. Muchas gracias por la atención y eso.